Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a nuestra semana número 14, ya en la recta final de nuestro diplomado. Compañeros y compañeras, en el día de hoy tenemos otra conversación muy importante sobre esas herramientas legítimas de las cuales debemos hacer uso porque se han ganado en la justa lucha en el día de hoy. Nos acompaña el doctor Héctor Sánchez, una eminencia, compañeros y compañeras, en legislación del magisterio. Bienvenido, doctor Héctor Sánchez, y nos acompaña en la moderación nuestro querido tutor, Gustavo Adolfo. Bienvenidos, profe Gustavo. Muchas gracias, compañera Luzaida. Un saludo muy especial a todos, pero un agradecimiento enorme al doctor Héctor Sánchez, que tuvo a bien colaborarnos en esta jornada. Un saludo de todo el comité ejecutivo de FECODE, que el directivo encargado de esta charla no pudo asumir, por eso nos tocó recurrir a la generosidad del doctor Sánchez para que hiciera el conversatorio de hoy sobre autonomía del gobierno escolar. Y un saludo de nuestra compañera, la directora de la Escuela Sindical y de Organización, nuestra compañera Isabel Olaya, que está en este momento representándonos en la OIT en España. Entonces, hoy el saludo central lo va a hacer nuestro director de escuela, el compañero Vicente Bryan. Entonces, compañero Vicente, tiene usted la palabra. Prenda el micrófono, compañero. Un cordial saludo en nombre de la compañera Isabel Olaya Cuero, ya por los motivos que ustedes acaban de escuchar, compañeras de este diplomado. No es posible, pero ella desde Suiza nos manda un cordial saludo, y especialmente a nuestro doctor y querido abogado maestro Héctor Sánchez. El doctor Héctor Sánchez es una persona cualificada que hace muchos años viene prestando sus servicios de asesoría a la FECODE y lógicamente apoyando a los maestros. ¿Y quién más que él para hablarnos hoy de la democracia en la escuela, de lo que son los consejos directivos, esas funciones tan importantes, los consejos directivos, los consejos académicos, y también cómo desde FECODE entendemos de cómo deben de funcionar los consejos directivos, los consejos académicos, cómo debemos de nosotros los maestros y directivos docentes democratizar la escuela para que sea un remanso de paz, para que sea un lugar que nos acogedor, un lugar donde estudiantes, padres de familia, comunidad en general, estemos allí compartiendo, porque la democracia se inicia en la casa y se profundiza en las instituciones educativas, y por ello creemos que todos los compañeros y compañeras, docentes y directivos docentes que hacemos parte de este diplomado, debemos de asimilar lo que es la democratización de la vida educativa, de la democracia que deben de haber en nuestros hogares, en nuestras instituciones públicas y privadas y en la sociedad colombiana. Porque cuando tengamos una democracia plena, esta nos permitirá mejorar nuestras condiciones de vida, nos permitirá avanzar para que cada día la dignidad del ser humano sea real, para que haya esa coherencia entre la teoría y la praxis. Entonces, compañeras y compañeros, miren cómo este diplomado cada 8 días va relacionando un tema con el otro. La semana pasada hablamos de esos derechos que en materia de salud, en materia de prestaciones sociales que teníamos, y la compañera María Eugenia lo hizo. Hoy vamos a mirar cómo es importante practicar la democracia en nuestras instituciones educativas públicas y privadas y en nuestra sociedad colombiana. Entonces, en ese orden de idea, vamos a tener este compañero experto, como el compañero Héctor Sánchez, un hombre de mucha experiencia y que maneja muy bien el tema.
Entonces, doctor Héctor Sánchez, bienvenido a esta conferencia y nuestra gratitud y nuestro reconocimiento desde la Secretaría de Educación e Información Sindical, dirigido por la compañera Isabel Olaya Cuero y su equipo de compañeros y compañeras que hacemos parte de la escuela. Entonces, yo reitero esa gratitud, esa admiración y le doy la bienvenida en nombre de la compañera Isabel. Mucho compañero Vicente. A continuación, pues ya lo anunció el compañero Vicente, el doctor Héctor Sánchez nos va a contextualizar el tema que nos concita hoy para que entendamos los maestros la importancia de esa conquista política que hiciera FECODE a través de la ley 115, sobre todo en la parte de la autonomía del gobierno escolar, que entendamos los maestros que la autonomía del gobierno escolar no se mendiga, sino que la debemos ejercer. Y para poder ejercerla, pues primero tenemos que concientizarnos de los desarrollos legales y constitucionales que la defienden, pero sobre todo apropiarnos de ella para que no nos ocurra lo que estábamos comentando en el inicio de la sesión de hoy de manera informal, que llegamos al momento de elegir nuestros representantes al consejo o a los distintos estamentos del gobierno escolar y casi que algunos se esconden para que no les asignemos esa responsabilidad. Qué bueno que llegáramos a esos espacios con muchas ofertas, con muchas propuestas, con muchas personas deseosas de hacer parte de los distintos órganos del gobierno escolar y qué bueno que los maestros tengamos la capacidad de liderar la formación en este tema para todos los integrantes de la comunidad educativa, para empoderar a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa y que entre todos ayudemos a construir la democracia escolar, pero sobre todo a defender la autonomía del gobierno escolar. Doctor Héctor, muy bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias por esa generosidad. Bueno, muchas gracias. Quiero particularmente, antes de iniciar la charla, otorgar a todos y cada uno de ustedes un saludo muy especial en la confianza y en la creencia de que en todo momento nuestras realizaciones deben producir el éxito que desde nuestra interioridad avisoramos hacia un futuro lleno de libertad, lleno de paz y ante todo lleno de convivencia pacífica. La charla que nos convoca hoy tiene que ver con democracia constitucional. En la historia de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, hemos tenido dos etapas. Una primera es el modelo de Estado legal o legislativo. Y una segunda en la cual nos encontramos es el modelo o el paradigma de democracia constitucional de derecho. En el modelo que nos encontramos, la razón de ser de la convivencia política constitucional son los derechos fundamentales. La ley está por debajo de los derechos fundamentales y tiene legitimidad siempre y cuando respete y garantice los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, los elementos esenciales y los componentes de la democracia en todo momento se irradian
a todas y cada una de las instituciones educativas del Estado, bien sean las públicas o también las instituciones privadas. En este sentido, en primer lugar, debemos tener en cuenta que lo fundamental en el modelo de democracia constitucional de derecho, en primer término, son el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Razón de ser para que se consiga la paz, la seguridad y la convivencia pacífica. En segundo lugar, tenemos el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, lo que significa que la razón de ser de nuestro ordenamiento jurídico es lograr la estabilidad, la seguridad y en especial la convivencia pacífica. Luego tenemos en un tercer lugar que el acceso al poder y su ejercicio deben estar sujetos al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, tal como está diseñado, proscribe en todo momento la arbitrariedad, el autoritarismo, la exclusión política y la exclusión social. Son cosas que nosotros debemos tener presentes para que estén irradiadas en cada actividad, en cada función de tipo pedagógico que se desarrolle al interior del proceso educativo. También se debe tener presente que nuestro modelo constitucional establece la celebración periódica de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y directo. Pues bien, esta misma circunstancia se proyecta a las instituciones educativas cuando se presenta la necesidad de elegir a todos y cada uno de los miembros del gobierno escolar. Ahora bien, esa autonomía, ¿de dónde nace? ¿Cuál es la fuente normativa de la autonomía escolar en democracia? Tenemos en primer término unas normas constitucionales. ¿Cuáles son esas normas constitucionales? Tenemos el artículo primero, el artículo 38, que es el derecho de asociación, y los artículos 13, 67 a 71, en coordinación o en armonía con el artículo 44 y el artículo 93, que establece los convenios de derechos humanos sobre el tema de la educación al bloque de constitucionalidad. Esos son los fundamentos normativos de tipo constitucional. Y si nosotros pasamos a la ley, entonces tenemos la ley 115 del 94, que es muy conocida por todos nosotros, y el decreto reglamentario 1075. Ahora, de lo que nosotros estamos hablando, de democracia y gobierno escolar, ¿en qué parte del decreto 1075 lo encontramos? Ustedes muy bien saben que el decreto está dividido en libros y los libros se dividen en partes, las partes se dividen en títulos, los títulos en capítulos, los capítulos en secciones y las secciones en subsecciones. Pues bien, lo que tiene que ver con el gobierno escolar lo encuentran ustedes en la sección quinta del capítulo primero del título 3 de la parte 3 del libro 2. Esas son las fuentes normativas de la autonomía como derecho fundamental de las instituciones educativas del Estado.
La autonomía no es cualquier cosa, no es sino nada más y nada menos que un derecho fundamental que tienen todas las instituciones educativas del Estado. Ahora, cómo se manifiesta esa democracia también en su otro componente, en la separación e independencia que deben tener todos y cada uno de los órganos del gobierno escolar. Uno o una son las funciones que tienen los rectores, otras las funciones del consejo directivo y otras las funciones del consejo académico, funciones que se deben desempeñar en forma conexa, en forma armónica, en forma colaborativa. ¿Por qué razón? Porque lo esencial en una democracia es el diálogo que debe conducir a acciones que respeten los valores, los derechos, los principios y los deberes constitucionales. Ahora, los componentes de esa democracia, en primer lugar, o en primer orden, tenemos la transparencia de los actos gubernamentales, lo que significa que las actuaciones de los miembros del gobierno escolar deben ser tomadas con verdadera transparencia. En segundo término, hay algo esencial que es la probidad, y la probidad significa honorabilidad, significa honradez, significa integridad, rectitud, decencia y benignidad al tomar decisiones que tengan que ver con normas prohibitivas que están insertas como regla jurídica o como regla normativa en los reglamentos, en el proyecto educativo institucional, en los manuales de convivencia y en las demás normas que integran el proyecto educativo institucional como la constitución de las instituciones educativas. En tercer término, tenemos la responsabilidad del gobierno en la gestión pública. Pues bien, esa responsabilidad del gobierno de las instituciones educativas tiene que tener límites. ¿Y cuáles son esos límites? Los límites están señalados en los fines y en los propósitos de la educación que están insertos en los artículos 1, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Constitución. Allí encuentran ustedes la finalidad y los propósitos, o mejor, la teleología de la Constitución, de la Constitución democrática de los establecimientos educativos. Otra razón de ser, o mejor, otra función, otro componente del gobierno escolar es el respeto de los derechos fundamentales y, en especial, la libertad de expresión y la libertad de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado debe fijarse en que se debe respetar a todas y cada una de las autoridades legítimamente constituidas, lo que significa que los estamentos de las instituciones educativas deben respetar esa legitimidad. Y repito lo que dije hace unos 5 minutos, en virtud de que en una democracia como la colombiana, cuyo modelo es el modelo constitucional y democrático de derecho, no se admite el autoritarismo, no se admite la arbitrariedad, ni la exclusión política, ni la exclusión social. ¿Por qué razón? Porque el valor fundamental de nuestra democracia es la dignidad en sus 3 facetas: la dignidad como derecho fundamental de carácter innominado, la dignidad como valor
que tiene un ideal de consecución de tareas y de realidades a las cuales todos y cada una de las personas estamos interesados en conseguir. Es decir, que la dignidad debe ser el fin supremo de la tarea en cada una de las instituciones, en el entendido que la dignidad como derecho fundamental es el único derecho que no puede ser limitado, es un derecho absoluto. En cambio, los otros derechos se pueden limitar, se pueden recortar. Y por ello, al interior de las instituciones educativas, es posible que al aplicar los reglamentos institucionales a casos concretos se presenten colisiones o tensiones entre, de una parte, el derecho a la autonomía que tienen las instituciones y, por el otro, el derecho que tienen los demás integrantes o los otros integrantes de la comunidad educativa, en especial los estudiantes. Y en ese caso, entonces, se debe dar prelación al diálogo para evitar en todo momento tener que acudir a un tercero, bien sea el juez de tutela o bien sea el juez ordinario laboral, cuando se trata, por ejemplo, de algún impasse que se pueda presentar entre un docente y las directivas institucionales. Ahora, en lo que tiene que ver con la autonomía escolar, es importante tener presente que la autonomía escolar nace o tiene su razón de ser o su respaldo en los objetivos fundamentales del proceso educativo. Objetivo fundamental del proceso educativo es garantizar en todo momento el núcleo esencial de la educación. ¿Y cuál es el núcleo esencial de la educación? Pues la formación permanente del ser humano. Y la formación permanente del ser humano como núcleo esencial de la educación no es factible de recortarse, no es factible de disminuirse, porque la educación tiene por objeto hacer del individuo único y diferenciable, autónomo y libre, para que dentro de la sociedad aprenda a armonizar sus comportamientos con los demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y el respeto del otro en cuanto sujeto que detenta los mismos derechos. La Ley 715, en su artículo primero, señala que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. A su vez, el artículo quinto establece como uno de los fines de la educación el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. En un Estado social de derecho, la finalidad primordial de la educación debe estar centrada en todo momento en interiorizar los principios fundamentales de la convivencia humana, el respeto a la diversidad, a la tolerancia, a la igualdad en la diferencia. No basta con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción en el desarrollo del modelo pedagógico. En este sentido, la Corte Constitucional, en una de sus primeras sentencias, en la 064 del año 93, expresó lo siguiente, comillas, como derecho de la persona a la educación no puede menos que permitir
el acceso efectivo a los bienes y valores de la cultura con estricta observancia del principio de igualdad de oportunidades, tal como se desprende del texto y del espíritu de las diversas normas constitucionales. Ellas son, en especial, los artículos 13, 60 y 67 a 71, entre otros, que el constituyente quiso plasmar de su libre voluntad. En virtud de todo lo anterior, se reconoce y afirma que en Colombia ningún tipo de educación puede vulnerar los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución de 1991. Y en la sentencia T-243 de 1999, la Corte Constitucional, en relación a la autonomía de las instituciones educativas, expresó lo siguiente, comillas: la tarea educativa debe partir del supuesto de la finalidad netamente humana, en cuanto el objetivo primordial de la educación es la formación de la persona, titular de un ámbito propio de libertad que debe respetarse. La autonomía de que gozan los planteles educativos no es absoluta, pues esa discrecionalidad está limitada por la Constitución y la ley, en la medida de que la autonomía, por su naturaleza compleja, implica la cohabitación de derechos, los cuales, en cuanto sean derechos fundamentales, no pueden ser afectados en su núcleo esencial. Esto significa que la autonomía de las instituciones educativas, así como la autonomía universitaria, es una autonomía limitada. No es una autonomía absoluta, porque tiene los límites en los fines, en los propósitos de la educación y en especial en los principios, valores, derechos, deberes y libertades constitucionales. ¿Para qué? Para reconocer en todo momento la dignidad de los seres humanos como un fin en sí mismo. Ahora, a nivel legal, esta autonomía está diseñada en el artículo 77 de la Ley 115. Y el artículo 77 de la Ley 115 nos señala que hay autonomía primero para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidos en cada nivel. Segundo, para introducir asignaturas optativas dentro de las áreas optativas en el plan de estudios. Tercero, para adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales. Cuarto, para adoptar métodos de enseñanza. Y quinto, para organizar actividades formativas, culturales y deportivas. Esta autonomía está reiterada en el artículo 5 de la Ley 715, cuando señala que es facultad de la Nación, representada por el Ministerio de Educación, de establecer los lineamientos educativos sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas. Además de las anteriores, también existe la autonomía para fijar los criterios del currículo, los planes de estudio, los programas, las metodologías, los procesos pedagógicos para la formación integral y la construcción de identidad cultural nacional y regional, incluyendo los recursos humanos y los recursos académicos. Ahora, el artículo 87 de la Ley General de Educación establece los manuales de convivencia, en los cuales se deben regir
o se deben establecer las reglas que deben ser observadas por todos los miembros de las instituciones educativas. Desde luego garantizando el debido proceso y el respeto, repito, de las entidades, de todas las personas que cohabitan al interior de las instituciones educativas. Sobre los manuales de convivencia, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente. Es en la sentencia T-459, dijo: los manuales de convivencia y demás reglamentos educativos son, en medida alguna, un reflejo mediato de las normas superiores, razón por la cual su validez y legitimidad depende de su conformidad con las mismas. Con fundamento en el artículo 95, numeral 1 de la Constitución, así como los estudiantes tienen derechos y obligaciones que cumplir, también los establecimientos educativos deben, subrayo lo siguiente, deben respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Lo que significa que las normas que rigen las instituciones educativas deben respetar los derechos ajenos y no ser autoritarios, no ser arbitrarios, dice respetar los derechos ajenos. ¿Para qué? Para consolidar la convivencia al interior de las normas educativas y en lo que tiene que ver con su aplicabilidad. En la sentencia 473 del año 93, la Corte expresó que la institución educativa apta para la niñez y la adolescencia requiere de un margen de autonomía, so pena de no poder alcanzar su misión, pero esa autonomía no es absoluta sino limitada, en primer lugar por los fines de la educación misma y también por el orden público, el bien común y la legalidad que impera sobre la materia, de conformidad con la filosofía de la Constitución. Nada impide, según estos reglamentos y según la filosofía constitucional, según los valores constitucionales, nada impide que las instituciones educativas puedan seleccionar sus alumnos, pues ello parte del principio de singularidad de las instituciones educativas. Ahora bien, el artículo 73 de la Ley General de Educación establece el proyecto educativo institucional, y en el proyecto educativo institucional las instituciones deben formalizar los principios y cuáles son los principios y cuáles son los fines del establecimiento, cuáles son los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, cuáles son las estrategias pedagógicas, deben fijar el reglamento de docentes y de estudiantes y el sistema de gestión. Ahora, debemos tener en cuenta que todas estas normas jurídicas redactadas en forma legítima por las corporaciones competentes de las instituciones educativas tienen fuerza vinculante, lo que significa que tienen plena aplicabilidad para todos. Y ahora, es posible que al aplicar las reglas de esta normatividad a casos concretos se presenten tensiones. Repito, uno es el derecho fundamental de las instituciones educativas a la autonomía, derecho fundamental a la autonomía, y otros son los derechos de los estudiantes. Y en ese caso, entonces, todos al interior de las instituciones debemos aplicar el principio de proporcionalidad a fin de que al ser aplicabilidad de una norma no se martiricen o no se disminuyen o no se quebranten y vulneren los derechos de los estudiantes
en forma protuberante y grave, en forma burda. Entonces, eso es de vital importancia. Tener en cuenta los principios. Ahora, hay que tener en cuenta también que la autonomía institucional radica en que tienen la potestad de autorregularse, lo que implica que deben observar la regulación en cuanto a las conductas escolares de los estudiantes mediante el señalamiento autónomo de los derechos y en especial deben estar en forma escrita, en forma plausible las obligaciones. Las obligaciones que no estén escritas, que no hagan parte de los reglamentos institucionales, no son aplicables. Ello significa que al interior de los establecimientos educativos no debía haber actos administrativos verbales. Los actos administrativos al interior de las instituciones educativas deben ser por escritos con la finalidad de garantizar el derecho de defensa, de garantizar el debido proceso. Ahora, los manuales de convivencia deben ser compatibles con los derechos fundamentales y, por tanto, deben excluir medidas desproporcionadas o irracionales. Deben excluir la fijación de pautas que atenten contra garantías de rango individual constitucional, tales como la libertad, la autonomía, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso y otros elementos de alta sensibilidad constitucional como la integridad personal, física y psicológica. Ahora, ¿qué se debía hacer cuando nosotros tenemos un problema en los cuales hay tensión? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia de tutela 226 del año 2020, del año antepasado, analizó un caso muy paradigmático, muy especial, y es cuando un estudiante pierde el cupo. ¿Qué dijo la Corte en esa oportunidad? Que la norma jurídica que está en el manual de convivencia en relación con la pérdida de cupo es legítima y es constitucional. ¿Por qué razón? Porque el estudiante tiene, frente al derecho de la educación, también tiene un deber de cumplimiento. Y si el estudiante conculca el deber de cumplimiento, significa que está vulnerando las normas jurídicas institucionales, normas jurídicas que han sido redactadas bajo la lógica constitucional del respeto de los derechos fundamentales. Y ese quebrantamiento por parte del estudiante da lugar a la pérdida de cupo. Y en nada, no hay ninguna norma constitucional ni legal que prohíba la pérdida de cupo cuando el estudiante vulnera o no responde con sus deberes que le están debidamente señalados. Hay otra situación también, otro ejemplo que fue estudiado por la Corte Constitucional en una tutela, y es el hecho de que toda normatividad prohibitiva debe ser debidamente analizada a la luz de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional debió analizar la siguiente norma que está en el capítulo de admisiones y matrículas del colegio que fue demandado. Esa norma dice lo siguiente, yo la voy a leer textualmente. Dice: la institución se reserva el derecho de ubicar los estudiantes en el grupo que considere adecuado, atendiendo a variables y criterios institucionales. En ningún caso, los hermanos que cursan el mismo grado serán ubicados en el mismo grupo. Y resulta que
en un momento determinado, llegaron dos niñas gemelas y la rectora de la institución aplicó esta norma. Al aplicar esa norma, los padres de esos niños, de esas niñas, perdón, hicieron el reclamo. Y la rectora dice, qué pena, pero tenemos en el manual de convivencia esa prohibición. Dice, en ningún caso. Y entonces cuando ellos colocan tutela y la Corte Constitucional dice, no, lo que pasa es que si existe esa norma se debe analizar en cada caso particular. ¿Por qué razón? Porque es que cada caso particular tiene características y tiene atributos, y al tener características y atributos es posible que en oportunidades los niños, los padres de esos niños tengan la razón y tengan la razón constitucional, y en consecuencia se debe aplicar en forma directa la Constitución para garantizar la dignidad de los niños. En consecuencia, se debe inaplicar esta norma del manual de convivencia. Mientras en otros casos es posible que el colegio tenga razón, que deba separar los niños y ubicarlos en cursos diferentes. Luego significa, repito, para concluir esta parte, que cada una de las reglas normativas de los reglamentos al interior de las instituciones educativas se deben aplicar, pero teniendo en cuenta la interpretación constitucional bajo los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, teniendo como norte la garantía de la dignidad, cuyo derecho en Colombia es el único que no se puede limitar. Los otros derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, se puede limitar en virtud de la legítima defensa, como por ejemplo cuando en el mar hay dos personas en una lancha y hay una tormenta y la única solución es que una de esas dos personas sobreviva para que la lancha no se hunda. Entonces ahí en ese caso se puede limitar el derecho a la vida, mientras con la dignidad no. Repito, es el único derecho que en el ordenamiento constitucional colombiano no es limitable. Ahora, pasando al tema de los pasando al tema de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra parte del artículo 27 de la Constitución, que dice que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Ahora, ¿cuál es el propósito de la libertad de cátedra como derecho fundamental? El alcanzar y desarrollar el conocimiento de la verdad en los diversos campos de la actividad humana. Ahora, ¿cuál es el núcleo esencial de la libertad de cátedra como derecho fundamental? El núcleo esencial de la libertad de cátedra como derecho fundamental consiste en que el docente tiene la facultad de manifestar sus ideas y convicciones con criterio profesional según lo considere pertinente e indispensable, lo que incluye el método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas, lo cual incorpora el poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. Ese nada más y nada menos es el núcleo esencial del derecho a la libertad de cátedra. Y ustedes saben muy bien que los derechos fundamentales no son susceptibles de que se limite el núcleo esencial. Entonces,
Para resumir, la libertad de cátedra implica que el docente puede manifestar sus ideas y convicciones con criterio profesional, lo que significa que puede elegir el método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas, lo cual debe tener en presente, debe tener muy en cuenta que no es susceptible que al docente se le constriñe o se le constriña por parte de sus superiores para que tome una determinada posición o actitud de carácter pedagógico o de carácter ideológico. La adhesión auténtica al proceso educativo requiere o reclama que el profesor tenga un margen de autonomía, y ese margen de autonomía está garantizado por el artículo 27 de la Constitución para alcanzar la búsqueda de la verdad y del conocimiento. La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el docente con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeña su magisterio. Sin embargo, la autonomía del profesor tiene límites que surgen del respeto de los derechos constitucionales y de la conformación misma del proceso de aprendizaje, justamente en razón de los fines esenciales que persigue la función educativa y su vínculo directo con los derechos fundamentales y la promoción del desarrollo humano. Dentro del ámbito de libertad de cátedra no pueden quedar cobijadas conductas antipedagógicas. La libertad de cátedra no puede ser utilizada por el docente para cubrir con su manto actuaciones arbitrarias que desconocen el significado participativo del proceso de aprendizaje, el cual debe fundarse en prácticas democráticas y en los principios y valores de participación. Sin duda, el profesor, sin renunciar a su autonomía, a través del diálogo, debe llegar a acuerdos concretos tanto con los padres de familia o con sus alumnos cuando se presenten divergencias en cuanto a la metodología, en cuanto a los diferentes procesos o los diferentes temas. Eso debe ser solucionado a partir del diálogo. Ahora, la libertad de cátedra también impide que el docente sea instrumentalizado por sus propios compañeros. Así también la libertad de cátedra impide que el docente instrumentalice a sus estudiantes. El desafío que plantea el conocimiento y la búsqueda de la verdad obliga al Estado a garantizar la autonomía del docente sin que ello implica que él pueda o apele a la confrontación con los padres o con los estudiantes, o que el docente prevalido de su superioridad participe en que el estudiante pueda ser sancionado con la pérdida o con la reprobación de una materia o incluso con la pérdida del club o la exclusión del claustro. Ahora, la libertad de cátedra se debe matizar también teniendo en cuenta los otros derechos cuando se presentan conflictos. Entonces, en ese caso también se debe aplicar la razonabilidad, la proporcionalidad y tener como norte la dignidad. El derecho a la libertad de cátedra es un derecho complejo que no solo sirve al docente que la ejerce, sino que en democracia sirve para alcanzar el conocimiento, los valores de la cultura, la paz, la democracia, la protección del medio ambiente. Todo
bajo el ámbito del derecho y el reconocimiento de la libertad. Ello significa que la libertad de cátedra implica libertad. Ahora, la Corte Constitucional, en estos casos, teniendo en cuenta en que la libertad de cátedra tiene una relación directa con el derecho de expresión, con el derecho a la libertad de expresión, manifestó lo siguiente, comillas: existen ciertos modos de expresión respecto de los cuales la presunción de cobertura por la libertad constitucional ha sido derrotada en virtud de un consenso internacional plasmado en tratados internacionales vinculados para Colombia. A saber, a saber tiene que ver con la libertad de cátedra. ¿Qué no le está permitido al docente, de conformidad con los tratados internacionales, de que al interior de las instituciones educativas, al interior de su función educativa en una de sus clases, haga propaganda a la guerra, a la apología del odio, la violencia y el delito, la pornografía infantil y la instigación política y directa al genocidio? Estas conductas están proscritas no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial en los tratados internacionales de derechos humanos que se han concertado al interior de Naciones Unidas. Lo que significa que bajo ningún punto de vista es aceptable que un docente le haga propaganda a la guerra, haga apología al delito, al odio, a la violencia, a la pornografía infantil, a la instigación pública y al genocidio. Concluyo con lo siguiente que dijo la Corte Constitucional, o que ha dicho la Corte Constitucional de manera reiterada. Dice: quienes se han formado académicamente para ejercer funciones como docentes, tanto en los niveles básicos como en aquellos considerados superiores, gozan dentro del ámbito de su actividad del derecho a expresar sus ideas y a opinar libremente acerca de los asuntos de interés colectivo. En esta medida, si las autoridades académicas de un centro educativo optan por coartar la libertad de expresión a un docente para impedir que difunda su pensamiento tanto dentro de las aulas como fuera de ellas, amenazándolo con sanciones laborales, económicas o peor aún con someterlo públicamente al descrédito profesional, tales autoridades estarán desconociendo la auténtica razón de ser de los centros de formación que existen dentro de un sistema educativo que, como el colombiano, promueve la pedagogía de los valores propios del pluralismo y la democracia. Esto significa, en últimas, que el docente, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tiene herramientas de defensa para privilegiar en todo momento su autonomía personal en aplicabilidad del artículo 27 de la Constitución. Es decir, en que haga respetar, que se le garantice el derecho a la libertad de cátedra. Muchas gracias. Doctor Héctor, muchas gracias a usted por sus valiosos aportes. A continuación, entonces, nuestras coordinadoras del diplomado, la compañera Luzaida y Ana María, van a dirigir la sesión de intervenciones en público y a canalizar las preguntas que se han hecho a través del chat para que finalmente el doctor Sánchez, en una intervención de 15 a 20 minutos, nos haga claridad sobre esas diferentes inquietudes que están apareciendo en el chat. Compañera Luzaida, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, Gustavito. Aquí ya estamos con Anita. Excelente, extraordinaria exposición. Doctor Héctor, muchísimas gracias. Vamos a tener 5 participaciones con vos y las preguntitas desde el chat. Compañera Anita, ¿empieza? Sí, de pronto para que... Ah, no, dale tú para yo retirarme. Compañera Dayana Torres. Compañera Jessica Moutón Martínez. Yo no las vi al ingreso en la sala, pero si algo, Karencita, me avisas, por favor, si están en la sala. Viviana Hernández Rico. Poco. Compañero Jesús Gonzalo, a él lo vi que entró a la sala. Buenos días. Hola Luz, Bienvenido, ¿cómo mi está? profe. Adriana, a todo el equipo, un saludo. Un minutico, mi profe. Listo. Básicamente tengo 2 preguntas dirigidas al doctor. Tiene que ver con el tema del Comité de Convivencia. Comité de Convivencia, pues en el caso de Bogotá nace en un acuerdo del Consejo de Bogotá, pero a nivel nacional parte de la Ley 1620 del 2013, donde se establecen los comités de convivencia. Mi pregunta es, ¿los comités de convivencia hacen parte de las estructuras de los gobiernos escolares? ¿Y qué tanto los comités de convivencia tienen injerencia en el tema de la organización de los procesos que el doctor hablaba desde el gobierno escolar, o las facultades, la autonomía que se generan desde las instituciones? Es decir, ese es un tema pues bastante complejo, y sobre todo cuando se habla del tema de manuales de convivencia. Muchas gracias, compañeras. Sí, Luzaida, Gracias, profe. Luzaida, de una vez doy respuesta entonces a esa importante pregunta. Los comités de convivencia. Doctor Héctor, Sí. si nos permite, lo que pasa es que son muchas preguntas en el chat, perfecto. entonces la idea es poderlas recoger todas y luego su merced nos da respuesta general para poder recoger. ¿Listo? Entonces, bueno, en el chat estaba la pregunta del profe Jesús Gonzalo, pero ya la formuló. Pregunta al profe Gabriel Durán: quiero saber si en el departamento de Guaviare podemos colocar una 6ª semana institucional con el fin de realizar los juegos de magisteriales y lograr que el regreso a clases no sea tan temprano, ya que nuestra población flotante está llegando en el 2º mes del año al departamento. Pregunta al profe Jesús Gonzalo más adelante: ¿en qué medida el comité de convivencia tiene facultad de atender situaciones entre docentes? Creo que ya pues allí la había planteado. Profe Luz Adriana Riveros. Creo que no la he visto. Entonces, dale, ¿sigues, Anita? O... Listo. Pregunta a la profe Claudia Ladino: ¿cómo frenar el ímpetu de los rectores que manejan las instituciones como si fueran capataces y tienen apoyo de las instituciones con las cuales han hecho relaciones por años? ¿Cuánto tiempo debería un rector estar liderando una institución? En Guaviare hay rectores que llevan más de 15, 20 o 30 años en el cargo. Pregunta el profe Eiser, que no logramos identificar finalmente quién es: ¿cómo garantizar la adaptación del proyecto educativo a los contextos para incluir a todas las diversidades sexuales y multiculturales? Profe Orlando Marchena. Un minutico. Profe Orlando. Buenos días a todos. Bueno, mi pregunta va enfocada en el sentido: ¿cómo hacer o cómo manejar esta situación en los manuales de convivencia referente a las prendas de vestir, a los cortes de cabello, a la presentación personal? Y esto sobre todo lo digo porque en esa simbiosis de la educación contratada, que es una situación mixta, yo trabajo en un colegio religioso administrado por la diócesis, pero entonces hay un híbrido entre lo oficial y lo no oficial, pero se imponen las condiciones de forma de vestir, de comportamiento y de presentación personal. ¿Cómo manejar eso a nivel de los manuales de convivencia sin que se violenten los derechos fundamentales de los niños y niñas? Gracias. Profe.
Pregunta el profe Orley a propósito de las extralimitaciones. ¿Qué normatividad, sentencia u otro que viabilice el ser, el hacer y el saber hacer y el saber vivir desde el contexto escolar como dinamismo de sociedad? Pregunta el profe John, ¿cómo se debe manejar la libertad de expresión en los estudiantes con los cortes extravagantes? Allí tenemos un microfonito abierto. Con los cortes extravagantes y perforaciones como piercing e inclusive colores de esmalte. Profe... La profe Adriana del Pilar, es que no le he podido cerrar el micrófono. Ya, sí. Gracias. ¿Cómo se debe manejar la libertad de expresión en los estudiantes con cortes extravagantes y perforaciones como piercing e inclusive colores de esmalte aplicado en uñas y maquillaje? Pregunta la profe Ladino, ya he preguntado esto, pero repito, ¿son los derechos básicos de aprendizaje y estándares una manera de sesgar la libertad de cátedra y la autonomía institucional? Profe Diego Herrera. Sí, buenos días. Minutico, mi profe. Una pregunta es Bienvenido. un caso particular y personal. Yo soy el profesor de Ciencias Políticas y Económicas del colegio. Y este año pues comenzamos a ver los derechos fundamentales. En una ocasión unos estudiantes le dijeron a la coordinadora de disciplina que pues que podían venir con el corte que ellos deseaban porque tenían el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La coordinadora pues me citó, me dijo que me iba a vigilar las clases de ciencias políticas y económicas para saber qué yo estaba enseñando, porque le parecía que estaba manipulando a los estudiantes. Y a la comunidad educativa le ha dicho que en el colegio hay un profesor revolucionario. Entonces pues en un contexto de un corregimiento como el de Santander, cercano de Santander, hablar de esa palabra revolucionario pues realmente no la entienden en el contexto real. Entonces, pues realmente me gustaría saber qué podría hacer ahí. Muchas gracias, mi profe. Gracias, profe Diego. Iba a decir profe revolucionario. Sí, pues yo me siento también. orgulloso. Profe Claudia pregunta, ¿qué hacer con la formatitis que algunas instituciones les da por imponer a los maestros? Allí se suman a la pregunta de la profe más adelante. Pregunta la profe Claudia, lo que dice el licenciado Sánchez significa que es posible hablar de política como en esta coyuntura, de exponer los argumentos que nos llevan a apoyar a un candidato sin ser juzgado. Creo que es una pregunta recurrente más en estos días de campaña electoral. Al comité de convivencia siempre debe estar como representante de los docentes el docente de ética y valores. Pregunta el profe León. Según la exposición del compañero Sánchez, ¿se puede expulsar a un estudiante de la institución educativa que haya cometido una falta grave sin que se presenten acciones judiciales en contra de la institución? Profe Rafael Martín. Profe Rafael Martín, un minutico. Un saludo fraternal al doctor Héctor. Compañeros, yo creo que a nosotros nos toca desde la constitucionalidad mirar a ver cómo hacemos y cómo lograr que todos esos derechos y deberes que establece la Constitución desde la ley educativa se puedan preservar y que no se vuelva una taranquera en todos los ejemplos y toda la exposición que hacía el doctor Héctor, que nos coactan. De todas maneras, el maestro queda coactado muchas veces ante tantas cosas que se vulneran frente al ejercicio de la docencia por parte de la comunidad educativa. Entonces estamos como limitados y creo que es la oportunidad ahora de dar ese cambio, ojalá sea para bienestar. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti, mi profe. Gracias, Rafael. Profe. Pregunta el profe Homero en un caso realmente inédito. El consejo le anuló el manejo presupuestal al señor rector. Le pregunto, ¿es correcto? ¿Incurrieron los demás miembros en extrafunciones? Gracias. Pregunta la profe Esperanza, ¿cuál es el camino para garantizar que los directivos reconozcan al consejo académico y se tengan en cuenta para estos procesos que deben ser democráticos? Pregunta la profe Adelaida, ¿cómo garantizar una participación real y efectiva de los estudiantes en los ajustes del manual de convivencia? Y cerramos en las del chat con la profe Beatriz, que pregunta qué proceso se debe seguir cuando la comunidad educativa ve que el rector no está permitiendo que la institución educativa surja
Y yo me sumaría un poco, doctor Héctor, a la pregunta sobre la extralimitación de funciones, si me permiten, y el empoderamiento de los rectores por cuenta de las secretarías de educación en los entes territoriales certificados, que comúnmente suelen empoderarlos de tal manera que mitiga pues toda la posibilidad de lucha al interior de las instituciones. ¿Cómo contrarrestar ello? Gracias. Y finaliza la participación con vos el compañero Javier Durán. Profe Javier, un minutico. Muy buenos días. ¿Me está escuchando? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, en particular son tres mis intervenciones. La primera, los manuales de convivencia. Muchos de ellos se están quedando sin argumentos, pues la mayoría son creados por docentes, que cometemos muchos errores al momento de querer hacer una buena labor, regular las actividades de comportamiento y conducta de nuestros estudiantes. La segunda, los manuales de convivencia se quedan cortos ante amenazas nuevas que están llegando día tras día a las instituciones y los docentes no tenemos cómo decir, por ejemplo, el uso de vapers. Un estudiante que lleva un vapor y lo consume en el descanso, los manuales de convivencia nos quedamos cortos porque no tenían ningún tipo de, no teníamos ninguna base sólida. Y la tercera es por qué nosotros los maestros, cuando salen leyes que limitan nuestra actividad y que vulneran nuestro, bueno, no vulneran, que le dan a los estudiantes argumentos para que ellos puedan hacer cosas y nosotros nos quedemos sin fuerza para reclamarlo, como hacían antes nuestros maestros, que ellos podían, que tenían más fuerza con los estudiantes. ¿Por qué cuando salen estas leyes que nos cambian las cosas, nosotros no salimos y la refutamos en la calle y luchamos, damos la lucha? Porque estas leyes lo que están haciendo es que nuestros niños tomen fuerza y a nosotros nos dejen sin fondo. Muchas gracias. A usted, mi profe. Y yo también quisiera, doctor Héctor, preguntarle en especial, en las entidades territoriales certificadas pasa mucho que las secretarías de educación envían actividades y se escolariza, y también muchas encuestas. ¿Eso es obligatorio asistir o también tiene que pasar por el gobierno escolar? Muchas gracias. Doctor Héctor, todas esas preguntas, si es tan amable, en 20 minuticos. Entonces empiezo por la primera y luego paso a la última para redondear por el centro. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los manuales de convivencia. Los manuales de convivencia tienen una finalidad y es llegar a acuerdos plausibles en cuanto a la solución de las diferencias y las confrontaciones que se pueden presentar al interior de los establecimientos. La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de estudiar en una sentencia que tiene origen en uno de los colegios de la entidad territorial Medellín, en cuyo centro se presentaba periódicamente el acoso de un directivo docente contra una profesora de inglés. Y fruto de ese acoso laboral, el docente directivo entregó a la profesora a Secretaría de Educación para que fuera trasladada. Desde luego, sin tener en cuenta el debido proceso, sin garantizar los derechos de la persona, de la profesora, como docente. Ese caso fue debidamente analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-007 del año 2019. Es la única sentencia que trata sobre acoso laboral al interior de las instituciones educativas. A partir de esa sentencia es como los tribunales contenciosos administrativos y los jueces administrativos han venido aplicando las subreglas jurisprudenciales
que fueron diseñadas por la Corte Constitucional en el entendido que cualquier diferencia de carácter laboral que se presente, o mejor, cualquier confrontación de carácter laboral que se presente al interior de las instituciones educativas en la relación entre docentes y rectores y coordinadores debe ser debidamente valorada por los comités de convivencia laboral que deben existir en todas y cada una de las 96 entidades territoriales certificadas en educación. Esto significa que lo prudente, lo correcto y justo en términos constitucionales es que antes de acudir a estos comités haya un diálogo previo que conduzca a la solución del problema al interior de la institución. ¿Por qué razón? Porque en oportunidades, cuando no hay solución en el manual, en el comité, da lugar a procesos disciplinarios. Y ustedes muy bien saben que uno realmente sabe cómo inicia una investigación y un juzgamiento disciplinario, pero nunca sabe cuál es el resultado final, y en muchas oportunidades el resultado final es la sanción en contra de la parte más débil. Y la parte más débil en este caso, ustedes lo saben, que son los docentes, si tenemos en cuenta el referente directivo docente. Ahora bien, en cuanto a las demás preguntas, que fueron multitudinarias, todo ello tiene que ver con que los proyectos educativos institucionales, los manuales de convivencia, deben tener como norte, en primer término, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, y en especial aquellos que tienen que ver con el cumplimiento de los fines y propósitos de la educación, sin que en los reglamentos institucionales se vulnere el núcleo esencial de la educación, cuál es la formación del estudiantado. Formación que no solamente es instrucción, que no solamente es la adquisición del conocimiento, de la técnica, de la ciencia y de los demás valores y bienes de la cultura, sino que también se integra todo lo que tiene que ver con la diversidad regional, con la diversidad local, con la diversidad socioeconómica, con la diversidad social, lo cual debe estar encaminado en todo momento a lograr la estabilidad, a lograr la plenitud. ¿La plenitud de qué? Pues la plenitud de la convivencia pacífica. De ahí que las reglas, que cada una de las reglas del proyecto educativo y de los manuales de convivencia deben estar redactadas teniendo en cuenta los valores constitucionales y, en lo fundamental, sabiendo que un derecho es fundamental siempre y cuando pretenda la dignificación del ser humano como persona autónoma, como persona libre, como persona independiente y como persona capaz de proyectar su interioridad en el aspecto social para construir nación. Esa es la vitalidad de todas estas reglas que nacen a partir del derecho, de la autonomía
escolar. Ahora, ¿cuál es la relación que debe haber al interior del gobierno escolar? ¿Hay controles al interior del gobierno escolar? Pues lógico que sí. Si ustedes analizan lo correspondiente al gobierno escolar que está en las... Anteriormente nosotros hablábamos del decreto 1860 o del decreto 3020 o del 1850. En este momento, si nosotros hablamos de ese decreto, quizá lo hacemos en una forma fácil, pero es incorrecto porque esos decretos ya están fuera del ordenamiento jurídico, fueron derogados expresamente por el último artículo del decreto 1075. Esas normas que estaban en esos decretos en este momento están en el 1075. Y lo que tiene que ver con la autonomía escolar, con el gobierno escolar, lo encuentran en la sección quinta del capítulo 1, del título 3, de la parte 3 del libro 2 de este decreto 1075. Y allí en esas normas se establece que el Consejo Directivo es la corporación suprema que tiene como fin fundamental hacer respetar y garantizar en todo momento los derechos, las libertades, los deberes y las obligaciones de todos los estamentos institucionales. Eso significa que una determinación que tome el rector, si un docente o un estudiante considera que está fuera del ordenamiento jurídico y que esa decisión está vulnerando el ordenamiento jurídico institucional o el ordenamiento jurídico local o regional o el ordenamiento jurídico nacional, bien sea un decreto o una ley o la misma Constitución, pues es el gobierno, pues es el Consejo Directivo el que debe analizar en últimas la determinación del rector. Eso significa que al interior de las instituciones educativas, al ser los reglamentos, el proyecto educativo institucional, normas jurídicas, ellas pueden ser susceptibles de ser demandadas y de ser controladas por los jueces de la República. En este caso, por tratarse de órganos, de actos administrativos, el competente es el juez administrativo, no el juez laboral, sino el juez administrativo. Ahora también, si al interior de estas determinaciones que tomen los rectores o que tome otro directivo docente, pues se puede acudir también a la acción de tutela. De hecho, de lo que hablamos hoy han sido los criterios y los parámetros expuestos por la Corte Constitucional a lo largo de estos 30 años de jurisprudencia que están por cumplirse. Hay muchísimas sentencias en la Corte Constitucional. Todas estas dudas que ustedes tienen las pueden solucionar leyendo jurisprudencia. Si ustedes van a la página de la Corte Constitucional, entran por el link de Secretaría o por el link de... por el link de Secretaría, y ahí buscan por tema estas sentencias. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar las sentencias de autonomía escolar, escribimos ahí por tema autonomía escolar, inmediatamente le rebotan más de 100 sentencias y debidamente clasificadas por temas. Si van a buscar sentencias sobre dignidad, en igual forma, sobre dignidad hay más de 5,000 sentencias en la Corte Constitucional. Entonces, el trabajo que ha hecho la Corte Constitucional nos orienta y nos precisa que todas las determinaciones que se toman al interior de las instituciones educativas tienen el límite. ¿Y cuál es el límite? En lo fundamental,
el no afectar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa. Y en particular con el caso de los docentes, si el rector, por ejemplo, toma alguna determinación que vulnere el derecho de un docente y el rector justifica que esa determinación en una norma del proyecto educativo institucional y de los demás reglamentos, pues el docente bien puede acudir al consejo directivo, que es la corporación suprema que existe en los establecimientos educativos. Esto no significa que el docente pueda acudir finalmente a los órganos de control, porque como lo dije anteriormente, la autonomía escolar no es absoluta, sino que tiene límites y está sujeta a control y vigilancia. ¿Y quién ejerce el control y la vigilancia de la autonomía escolar? La Constitución dice que es el presidente de la República, pero que el presidente de la República la puede delegar. Y en efecto, de conformidad con la ley 115 y la 715, la inspección y vigilancia, que es competencia del presidente de la República, en este momento está delegada en todas y cada una de las entidades territoriales certificadas en educación. O sea que hay formas. Y además también existen a nivel nacional los órganos de control, como por ejemplo la Procuraduría cuando se trate de conductas, o la Contraloría cuando se trate de manejo de recursos económicos, de recursos fiscales, de recursos públicos que son debidamente manejados por el rector. En ese caso, entonces, ellos son los competentes. Y para el caso de las entidades territoriales, hay muchas entidades territoriales que tienen Contraloría. Y al tener Contraloría, pues entonces es la entidad competente. Ahora, otra pregunta muy importante que se efectuó aquí, que se presentó, fue aquella que tiene que ver con el derecho del artículo 16, el libre desarrollo de la personalidad. Pues bien, toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que no es posible, que no es factible que los reglamentos de las instituciones vulneren el derecho al libre desarrollo de la personalidad, impidiéndole a los estudiantes o a los mismos profesores formas particulares de vestirse, de utilizar el cabello, de utilizar determinadas formas de expresión, porque ello hace parte de la autonomía personal. Y si esa autonomía personal en nada vulnera los derechos fundamentales de los demás asociados, no tiene por qué ser limitada. En eso, lo ideal es que cuando se presenta un caso de esos, entonces se solucione al interior de la institución educativa sin que el estudiante o el padre de familia deba acudir a la acción de tutela. Porque si se acude a la acción de tutela o a una demanda, ello significa que al interior del colegio no hay un diálogo fructífero, y la razón de ser de la democracia y la sana convivencia es el diálogo. Diálogo que en todo momento debe conducir a la toma de acciones que respeten los derechos y las garantías y las libertades fundamentales que hacen parte de la Constitución y del ordenamiento jurídico internacional que ha sido aceptado por Colombia y que hace parte de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Ahora, ¿qué hacer cuando en un manual de convivencia no está debidamente regulada alguna situación? Es posible que en algunos manuales de convivencia no estén reguladas algunos temas.
En ese caso, si se presentan hechos puntuales, ¿qué deben hacer los órganos competentes? En este caso, el Consejo Directivo, acompañado de toda la comunidad. Ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional de que estas decisiones colegiadas deben ser tomadas a partir de actos administrativos que han sido concertados debidamente por todos los miembros de la comunidad. Ello significa que aquí se debe dar paso es a la democracia consensual, no a la democracia unilateral, porque la democracia unilateral significa la imposición de medidas sin límite alguno. En cambio, la democracia consensual es de consenso, es de acuerdos, es de conciliación, es de reconocer mis falencias, pero también de reconocer los valores de las demás personas. En eso radica la autonomía institucional. La autonomía institucional tiene esos límites. El límite, garantizar los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales tienen un norte. ¿Cuál es ese norte? La dignidad. La dignidad como derecho fundamental innominado. ¿Y por qué digo como derecho fundamental innominado? Es que nosotros leemos la Constitución y en ninguna parte de la Constitución nos dice que la dignidad es un derecho fundamental, pero en virtud del artículo 2 del decreto reglamentario de la acción de tutela y el 2591 del 91 y del artículo 93 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional determinó que la dignidad es un derecho fundamental innominado. ¿Por qué razón? Porque no tiene nombre en la Constitución, por eso se dice innominado. Así como el derecho a la consulta previa es otro derecho innominado, así como el derecho a la autonomía. A la autonomía de las instituciones educativas. En ninguna parte de la Constitución van a encontrar en forma expresa, pero la Corte Constitucional, en virtud de la interpretación de las situaciones que se dan al interior de los establecimientos educativos y en aplicabilidad del artículo 2 del decreto de la acción de tutela y del 93, ha determinado que son derechos fundamentales porque tienen como norte la garantía y el cumplimiento de los fines y de los propósitos esenciales de la educación como una tarea para dignificar la existencia de los seres humanos. Por ejemplo, en el año 91, luego de expedida la Constitución del 7 de julio de ese año, muchos jueces y tribunales, magistrados de tribunales, no le reconocían la fundamentalidad a la educación. ¿Por qué razón? Porque es que la educación se viene a tratar, o se trata en la Constitución, es en el artículo 67, y el artículo 67 no hace parte de los principios fundamentales. Entonces ahí la Corte Constitucional debió establecer en la tutela 02 del año 92, que en efecto la educación es un derecho fundamental porque pretende que en todo momento la adquisición de conocimiento, de la técnica, de la cultura y de los bienes esenciales de la actividad humana como la espiritualidad van a contribuir a la dignidad. Entonces, donde está presente la dignidad, hay fundamentalidad. Y si al interior de los establecimientos educativos y en particular en el reglamento, en el manual de convivencia, hace falta una norma, pues le corresponde al órgano competente, el Consejo Directivo, convocar a los estamentos de la institución para que se pongan de acuerdo en la redacción consensual de una norma que finalmente vaya a establecer la normatividad y el procedimiento bajo el cual se debe solucionar el problema presentado, que no está debidamente normatizado. Ejemplo,
A nivel nacional, hace 30, 40 años, en el ordenamiento, en ninguna norma existía lo referente a la virtualidad. ¿Por qué razón? Porque en aquella época eso no existía. Eso no era un problema nuestro. En el siglo antepasado, en el siglo XIX, en los códigos se presentaba las normas jurídicas sobre la confrontación personal. Sobre la confrontación personal, todo lo arreglaban en un ranking de boxeo. Entonces, pero eso ya pasó, la humanidad superó eso. O las corridas de toros, las peleas de gallos. Va en un momento determinado, la humanidad va a prohibir esas prácticas que son de sangre y que muchas veces afectan la convivencia de los seres humanos. Lo que ha pasado, por ejemplo, en las Corralejas de Majagual. Hace 20, 30 años había verdaderas tragedias. Eso ya se está superando. Ya la humanidad ha tomado conciencia sobre esa realidad y al tomar conciencia sobre esa realidad, pues se deben proscribir del ordenamiento jurídico, constitucional, y legal y reglamentario, pues porque ya no existen. Entonces, lo que existe, lo que se presenta, es objeto de regulación y al presentarse y no estar reguladas, pues se deben sentar los miembros de la comunidad dirigidas por el consejo directivo para tomar los acuerdos necesarios. Eso sería lo que yo les podría aportar en este momento. Muchas gracias. Doctor Héctor, muchas gracias a usted por esas claridades que nos ha hecho el día de hoy, esas sugerencias, esos aportes. Quedamos muy agradecidos con su capacidad de colaboración con nuestra escuela de formación sindical y especialmente con este programa de diplomado de la escuela. Compañera Luzaida, entonces, a continuación, si me colabora compartiendo la unidad didáctica en el cuadrito de las actividades y tareas para socializar con los compañeros. Bien. Bien, compañeros. Entonces, esta semana, recordemos que ya estamos en la semana 14, nos queda solo una semana de carácter académico, pedagógico, y dentro de 2 semanas, Dios mediante, estaremos finalizando esta cohorte del diplomado FECODE de Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, las actividades de finalización, ahora las compañeras Ana María y Luzaida las van a puntualizar. Yo simplemente quiero recordarles que dentro de las actividades y tareas para esta semana tenemos unos materiales que ustedes ya disponen de ellos en la plataforma, y a partir de esos materiales, a partir de la charla que hoy nos ha orientado el doctor Sánchez, y a partir de la lectura y la observación de los videos y materiales que le estamos proponiendo, queremos que ustedes hagan una consulta en su filial, si existe en su filial, ya sea a nivel departamental o municipal, un programa de capacitación a los integrantes del gobierno escolar, y a partir de ese programa, si existe ese programa de formación a los integrantes del gobierno escolar, pues suban a la actividad interactiva de la plataforma unos apartes de ese plan, de ese programa de capacitación que tiene la filial o a nivel municipal la subdirectiva. Esos apartes que nosotros estamos proponiendo es que registre en la actividad interactiva, registre los contenidos y la metodología de ese programa que tienen de formación. Como en algunas regiones, en algunos departamentos, en algunos municipios, no existe tal programa de capacitación a los integrantes del gobierno escolar, entonces les proponemos que
que ustedes a partir de la charla de hoy, de los materiales de que disponen en la plataforma, propongan en esa actividad interactiva los elementos que acabo de mencionar. ¿Cuáles son? Los contenidos mínimos y la metodología de un taller que ustedes orientarían para hacer que la comunidad se empodere de estos temas y colabore con la defensa y la práctica de la autonomía del gobierno escolar. En el foro, como siempre, vamos a responder utilizando máximo unas 10 líneas de texto. Nos vamos a responder la pregunta: ¿ejercemos o no los maestros la autonomía del gobierno escolar y la libertad de cátedra en nuestras instituciones? Justifique su respuesta. O sea, no es simplemente decir si se ejerce, no se ejerce, sino decir por qué consideramos que estamos ejerciendo la autonomía del gobierno escolar y la libertad de cátedra, o por qué consideramos que no lo estamos ejerciendo. Esa es las actividades que tenemos para esta semana. Y recuerden que la asistencia a esta actividad, que la podemos hacer sincrónico o de manera sincrónica, pues es reflexionar sobre los contenidos del tema de hoy y visualizarlos, cómo podemos aplicarlos desde los 3 ámbitos, ¿no? Desde el ámbito personal, desde el ámbito pedagógico y del ámbito social, político y sindical. Entonces, compañeros, esa es la actividad que tenemos prevista. Queremos enviarles un mensaje de ánimo, de aliento para que lleguemos a feliz puerto y aprovechemos que ya estamos terminando, no desfallezcamos y démosle un poco de impulso, compartamos nuestro tiempo entre seguir cultivando, seguir trabajando para que conquistemos la victoria el próximo 19 de junio. Nunca habíamos estado tan cerca y ahora no podemos desfallecer. Entonces, compañera Ana Lucía, Luzaida y Ana María, tienen ustedes la palabra. Muy buen día para todos. Doctor Gracias, Héctor, Gustavito. muy amable yo, muchas gracias. Sí, el doctor Héctor se quiere despedir porque Sí, sabemos me de quiero los despedir. múltiples Bueno, compromisos. no, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han expresado aquí en relación con los cambios que se avisoran en nuestro país y en América Latina. Entonces, para despedirme, yo quisiera saludar muy especialmente aquí al amigo William, a quien estoy viendo. Y ustedes muy bien saben quién es en este momento el ensayista en lengua española más importante. Seguramente unos cuantos de ustedes lo saben. Y es un colombiano, el doctor Carlos Granés, que está considerado como el mejor ensayista en lengua castellana. Y por tal razón yo recomiendo la lectura de sus obras, en especial de este libro, que se llama El Delirio Americano de Carlos Granés, que es la historia cultural y política de América Latina. Historia cultural y política de América Latina vista por un intelectual, repito, por el ensayista más importante en lengua castellana. Aquí en este libro ustedes van a encontrar la historia cultural de la América Latina a partir de los procesos educativos de nuestros países, fundamentalmente a partir de las obras literarias importantes que se han publicado en los últimos 200, 300 años. De ahí que les recomiendo este texto, porque les va a ser muy útil para el trabajo pedagógico que se desarrolla habitualmente en nuestras instituciones. Y por último, muchas gracias y estoy a sus gratas órdenes. Yo le voy a enviar a Luzaida entonces
unas 2 sentencias que tratan en especial sobre la libertad de cátedra y sobre la autonomía. Y también les envío el decreto 1075 en Word. Está totalmente actualizado. Lo único que falta incluir ahí es el decreto que fue publicado ayer, el 942, que reforma los procedimientos para el reconocimiento de las prestaciones económicas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces a Luz Aída le hago llegar eso para que ustedes tengan el decreto 1075 actualizado. Entonces, muchas gracias y que continúen juiciosamente trabajando. A usted, doctor Héctor, Adiós. muchas gracias. Muy amable. Compañero William. Bienvenido, compañero William. Tiene usted la palabra para que haga el favor y recoja las conclusiones de esa magnífica disertación del doctor Héctor Sánchez. Gracias, Gustavo. Bueno, aquí primero yo no me canso de hacer un reconocimiento a la compañera Luz Aída, a la compañera Ana María, por esa coordinación, ese aguante durante estas 16 semanas, más el tiempo extra que tienen que dedicar en la semana para poder preparar esto. Gustavito, excelente moderación. Doctor Héctor Sánchez, pues conozco su sapiencia, su academia, su dedicación al magisterio y al derecho. No es extraño porque hemos estado muchas veces y lo he oído de su calidad en cada una de las participaciones que hace y agradecerle que esté con nosotros en esta escuela de formación. Como también felicitar, agradecer porque las personas que aún permanecen con nosotros en este diplomado, la verdad que van a quedar con elementos básicos y sólidos para que puedan hacer esa discusión de la que estamos hablando hoy, la discusión de la democracia escolar. Esos argumentos, todo lo que hemos planteado a nivel de estas 14 semanas y lo que vamos a plantear la semana entrante en lo que es la propuesta de estatuto docente, van a quedar ustedes enriquecidos para que puedan plantear esas discusiones democráticas, esas discusiones consensuadas, no esas discusiones de imposiciones, de autocracia, de dictaduras que se están viendo en los colegios y que tanto daño le están haciendo a la educación pública. Compañeras y compañeros, somos académicos, somos docentes profesionales y cada que planteemos una participación en una discusión democrática, tenemos nuestra obligación de estar lo suficientemente empapados de los temas para que no nos pase como le está pasando por ahí a algún candidato que hay. Habla de todo y no sabe nada. Es bien importante entonces que todas estas situaciones que hemos venido planteando, de toda esta academia, todas estas lecturas, todas estas conferencias que se han dado a nivel de todas estas semanas, los compañeros las puedan aprovechar de la mejor manera. Una segunda conclusión es cómo, compañeros y compañeras, entramos a defender lo bueno que queda la ley 115. Ayer oía por ahí una vicepresidenta de la República que no es Francia, conversando en una emisora de la reforma de la ley 115 por su caducidad, porque es una ley que corre ya del año 2000 hacia acá y que estamos en el 2021 y que se debe reformar. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, supremamente cuidadosos, la posibilidad de la reforma de una ley por personas que no están capacitadas para hacerlo. Por eso la importancia de los gobiernos alternativos y de los gobiernos progresistas. Por eso la importancia, compañeros, de entender que aquí no se puede llegar a la presidencia de la República porque se le pegó a un concejal, porque eso sí acabaría la educación. ¿Qué haremos nosotros formando nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros hombres y nuestras mujeres para que ellos puedan entender que la única manera de llegar a la presidencia de la República es pegarle a un concejal? Eso desvirtúa toda nuestra profesión. Por eso tenemos que salir a defenderla. Y defenderla es poder hacer una elección a conciencia. Compañeros provisionales, compañeros del 2277, Magisterio, Comunidad Educativa, es el momento de poder poner nuestra academia, nuestro conocimiento a disposición de la comunidad educativa, para que la comunidad educativa poder aclarar y que sea consciente en un voto que realmente coloque en la presidencia de la República unas personas que sean capaces de dirigir este país. Lo tercero es, de esa manera también tenemos que participar en el gobierno escolar.
Tenemos que participar en el gobierno escolar porque es nuestra forma democrática de que la escuela se maneje de esa manera. Hemos dicho muchas veces en muchas partes, ¿sí? Toda institución que no sea democrática, que no sea participativa, que no se abra, son instituciones que tienden a desaparecer y son instituciones que generan procesos de conflicto y de violencia. Por eso, compañeros y compañeras, los invito a eso, a la participación en todos los estamentos que nos plantea la ley 115. Compañeras y compañeros, atentos, nos faltan poco, 2 semanitas, ¿sí? Felicitarlos, estamos ahí para colaborarles, para estar con ustedes. Y compañeros, estamos a 15 días de poder ser gobierno, de poder cambiar este país y poder hacer un país justo, equitativo, igualitario, un país donde podamos vivir todas y todos felices. Gracias.